Vamos a continuar con Visual Basic. Eh, Vamos a ver hoy la parte 2. Nos hemos quedado en que podemos armar un formulario y podemos llevar ahí algunos objetos como el botón, la caja de texto, el label, ¿verdad? Entonces ahora queda la pregunta, ¿cómo voy a escribir el algoritmo que habíamos armado en un diagrama de flujo? Para eso hay que de repente aumentar a nuestro conocimiento un poquito estas diapositivas que voy a aumentar, ¿ya? Entonces esta parte es justamente para eso, respondernos la pregunta, ¿cómo escribir el algoritmo? El algoritmo lo vamos a escribir a través de algunos componentes bien definidos que tiene Visual, ¿no? Uno de ellos se llama los procesos o funciones. Estoy segura que ya vieron que cuando le dan doble clic al botón, ahí decía private sub, ¿sí? Ahí estaba hablando sub, ¿no? Entonces estaba hablando de un proceso. Normalmente nuestro algoritmo lo escribimos adentro de un elemento llamado proceso, ¿ya? Un proceso es básicamente la definición de un algoritmo, ¿ok? Aparte del proceso, también viendo lo que se llaman las funciones. Las funciones son muy parecidas a las funciones de la calculadora. En la calculadora tienes función logaritmo, por ejemplo, y este es un pequeño algoritmo que cuando tú le das un número, la función calcula el logaritmo de ese número, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, hay un componente parecido que podemos nosotros crear en Visual. Normalmente usamos nosotros procesos nada más, los sub, ¿no? Porque los procesos son los que generalmente nos ayudan a definir algoritmos pequeños como los que hacemos, ¿ya? El segundo elemento, bueno, voy a decir que el primer elemento es el proceso básicamente. El segundo elemento es la variable, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el algoritmo diseñado, nosotros barremos todo el diagrama de flujo y definimos con la instrucción de Visual Dim todas las variables que hayamos utilizado. Pero a la vez de definir las variables por su nombre, también las tenemos que definir con el tipo que van a ser. Si van a ser enteras, reales, etc. ¿Okay? También tenemos los operadores aritméticos que vimos en diagrama de flujo, los relacionales o de comparación, que también son los mismos que vimos en diagrama de flujo, y los operadores booleanos o lógicos, el AND, OR y el NOT. Entonces, básicamente esto ya lo vimos en diagramas de flujo porque los mismos operadores vamos a utilizar en el diagrama de flujo. Y en el último elemento, en este caso el cuarto y último elemento que vamos a necesitar al diseñar un algoritmo es las estructuras algorítmicas, que pueden ser el if, ¿sí? El si condicional, aquí está definiendo un si condicional en palabras, ¿no? El repetir hasta que no lo hemos estado usando mucho, pero está también su forma de traducir a Visual. El mientras, aquí le dice while, ¿no? Es el while, ¿no? Que está definiéndolo en palabras. Y finalmente el para, ¿no? El for en este caso, para repetir de un 1 a n, ¿ya? Entonces, miren, en esta primera pantalla se está definiendo los 4 elementos que nosotros utilizamos en un algoritmo. Y en el apunte de hoy tiene que estar cómo definir al proceso, cómo definir las variables con dim, qué operadores se van a usar, y son los mismos que tenían en algoritmia. Entonces, de repente aquí les muestro uno adicional, y bueno, ese sí ya lo registran en su apunte. Las estructuras algorítmicas vamos a traducirlas ahora a inglés, básicamente, es lo mismo. Y con eso, con estos elementos ya podemos escribir código en Visual Basic, ¿ya? Bueno, hasta ahora hemos creado programas en papel y ahora toca traducir nuestro código nuestro diagrama de flujo a código Visual Basic, ¿ya? Entonces, para esto hay que ver algunos elementos básicos de programación, ¿ya? Recordar que nuestro programa está compuesto por un proyecto o una solución que ya llama Visual, y ese proyecto tiene varios ficheros, ¿no? Uno es el archivo bbproc, se va a armar, cuando uno graba un proyecto se arma este fichero, y el archivo del formulario, que tiene la extensión .bb. Si tú te vas a fijar el grabado de un proyecto, vas a encontrar estos dos ficheros principalmente, ¿ya?
Se los encargo porque cuando envían los proyectos para revisión, a veces me mandan solo este archivo. En realidad ustedes tienen que mandarme toda la carpeta donde grabaron el proyecto, ¿ya? Recuerden que cada proyecto lo grabamos en una carpeta independiente, ¿listo? Acuérdense que el formulario es como la cara o la carátula, ¿no?, del programa, porque es donde nosotros dibujamos la apariencia física que va a tener nuestra solución o proyecto, ¿ya? Entonces esta es la apariencia del formulario, es el primer componente que debemos tener visible siempre en pantalla, ¿no? Y bueno, justamente el formulario se genera como un fichero cuando grabamos nosotros el proyecto y tiene la extensión BB. En realidad, más importante que el BBPROC es el BB, porque nuestro proyecto normalmente tiene un solo formulario, ¿sí? Pasa que el BBPROC es como un índice que tiene la información de qué archivos tiene nuestro proyecto, ¿ya? Y bueno, cada formulario como este tiene su propio código fuente. Recuerden que nosotros dentro del formulario en la anterior clase teníamos un botón. Le dimos doble clic al botón y ahí fue la forma de entrar al código fuente del formulario, ¿no? Y ahí dentro se escribe todo. Cuando entramos al código fuente del formulario, normalmente encontramos lo que son los procesos y funciones. Entonces, acuérdense que le dieron doble clic y ahí decía Private Sub. Habíamos entrado a un proceso, ¿no? ¿Qué proceso? El doble clic del botón. ¿Y qué escribimos ahí? Escribimos el código necesario para que sea ejecutado cuando el usuario haga clic encima del botón, ¿no? Entonces, esa es la forma que encontramos de enlazar todo. Dentro del formulario, creamos objetos que le van a mostrar al usuario las entradas, las salidas, y usamos el botón para escribir nuestro algoritmo. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Entonces, al darle doble clic al botón, nosotros entramos como que en una área de código fuente. Y en esa área de código fuente, acá estoy tratando de marcar qué es lo más importante que se nota a nivel macro. Uno le dio doble clic y de repente entró a lo que es un botón, ¿sí? Pero si llevaras el cursor más arriba, vas a encontrar este título, Public Class Form, ¿sí? Este es el título que vas a encontrar en código fuente. Y abajo el famoso End Class, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer el día de hoy es tratar de trabajar paso a paso justamente esto. Entonces, por favor, ahora, si tienen su máquina, vamos a abrir el código fuente, abriendo Visual. Recuerden que puede ser de la versión 2010 para adelante, ¿sí? Yo estoy con la 2012, ¿ya? Entonces, voy a darle nuevo proyecto, ¿sí? O menú archivo, nuevo proyecto. Aquí vamos a hacer uno nuevo. En esta parte es donde hay que tener cuidado, ¿sí? Visual Basic normalmente te manda plantillas, ¿sí? Y si, bueno, uno normalmente en recientes no tiene nada, pero fíjense, por esta parte me han estado consultando mucho. Instalado plantillas, ¿no? Y en plantillas tú vas a encontrar, es probable, muchos lenguajes de programación. Aquí yo estoy con Visual nada más. Entonces, en otros lenguajes están el resto de los lenguajes de programación. Y no vamos a usar estos porque se escriben diferente. Vamos a usar Visual Basic, ¿ya? Entonces, en Visual Basic, marcando Visual Basic, en la parte derecha está el otro que hay que marcar. Aplicación de Windows Form. Si tienes la versión en inglés, va a aparecer Application Windows Form, ¿sí? En inglés. Entonces, no importa. Lo demás es igual. En esta parte le podemos poner un nombre, pongámosle programa, ¿sí? O déjenlo con lo que está, ¿sí? Entonces puede uno ponerle un nombre a la solución que va a armar. Le damos a aceptar. En algunas versiones aquí también pregunta por la ruta de grabado. Esta no está preguntando, entonces solo le doy a aceptar. Y él va a armar el formulario y me va a permitir visualizar las zonas de trabajo, ¿sí? Ok, entonces, acá por ejemplo está el formulario en pantalla.
está el explorador de soluciones en la derecha, están las propiedades también a la derecha, me está faltando el cuadro de herramientas, que lo pueden hacer en el menú ver en la parte superior. Yo lo voy a hacer desde aquí porque aquí está minimizado, ¿sí? Menú cuadro de herramientas, que es esto que está acá. Como se está escondiendo, le doy clic en el icono de ocultar para que ahora lo permita visualizar, ¿sí? Eso es lo que necesitamos en pantalla para empezar, ¿ya? El cuadro de herramientas, formulario, solución y la ventana de propiedades, ¿ok? Ahora, en este momento estábamos en el formulario, ¿no? El formulario, muy poco normalmente le movemos su apariencia, ¿sí? Puede ser un poco más ancho, ¿ya? Y acá en el título, el form, acuérdense, me voy, marco form, voy a propiedades, y en la propiedad text le cambiamos, le voy a poner programa, ¿sí? Ahí está, el título del formulario, y sigue con problemas. Bueno, a ver, intentemos continuar. Estamos en la parte donde trabajamos el formulario, ¿cierto? Tengo el formulario en pantalla, las zonas de trabajo también, y bueno, no tengo ningún elemento en pantalla, pero todavía botón derecho sobre el formulario, y ahí tenemos la opción de ver código, ¿sí? Entonces lo podemos hacer a través de esa opción. Ver código, y es ahí donde me manda esta como se puede decir, esta zona donde estamos nosotros con el código fuente. ¿Listo? Ahora, en esta parte, quiero que noten en la parte superior dice Public Class for 1. Ese es el título del código fuente. Y abajo dice End Class. Entonces, este es principio y End Class es final. Y todo lo que vamos a escribir debe estar encerrado dentro de class and class. ¿Listo? Tiene que estar adentro. Ahorita, por ejemplo, apareció esto, ¿no? Dice private sub form load. Es porque le di botón derecho al formulario. ¿Ya? Acá. Dar código. Entonces él me está mostrando el código. Ingeniera, disculpe, se Dime. escucha cortado, Voy a volverme a cambiar. se A ver. escucha entrecortado. Y ahora sí no sé qué internet vamos a usar. Porque estoy usando, voy a volver a la conexión cableada a ver si mejoró. Déjenme ver un ratingo. Otra vez. ¿Ahora está mejor? No. Sí, Sí, me cambié de conexión, espero que eso esté mejor. Ya. Ok, entonces voy a volver atrás. Creo que esto no debería estar aquí. Vamos a ver el formulario. Sí, déjenme ver. Ok, listo. Tenemos el formulario en pantalla y ahora le voy a dar botón derecho del código. Lo normal es que deberíamos encontrar esto así, ¿sí? Vacío. Si les apareciera algún sub, ¿no es cierto? No hay problema. Puede ser que le hayan dado doble clic al formulario y ahí se arme esto que está aquí, form load. No importa que se haya hecho. Lo dejo, Ingeniera, ¿sí? solo se ve una parte de propiedades nomás ahorita. Ah, bueno, No se vamos a ve volverlo toda a su compartir. pantalla. Listo, lo vuelvo a compartir entonces. Eh, ahora está completo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que Sí, ahora sí. Ok. Entonces, al ingresar dentro del formulario tengo el código fuente, ¿ya? Si aparece estos private sub y ustedes no entienden de dónde, no importa, lo dejan así vacío. Miren, este está vacío, no tiene nada dentro, ¿ok? Entonces, normalmente debería aparecerte solamente UBI Class for 1 en class. Pero miren, acá me apareció esto porque le di doble clic al formulario, pero yo no lo voy a, no lo borro, no hago nada porque no me va a estorbar. ¿Listo? Entonces, este es el principio, public class, form, y este es el final, end class. ¿Listo? Para poder avanzar, ya vamos a tratar de ver un ejercicio. Acá yo preparé un ejercicio para trabajar hoy. Este es el diagrama de flujo que alguien más diseñó. Lo que vamos a hacer es traducirlo a visual y yo lo que hago es barrerlo, ¿no? Acá está el inicio, acá está entrada a leer,
Acá hay un mientras, porque hay un verdad por el que está entrando a repetir algo. Miren la flecha que está volviendo, por eso sé que este es un mientras. Por acá tengo otro mientras. ¿Cómo sé? Porque acá dice verdadero y está volviendo la flecha atrás. Y por falso está terminando, ¿sí? Entonces, dos mientras. Y luego tenemos final. Entonces no está tan difícil traducir esto. Claro, y voy a hacer lo que hicimos la clase anterior. Voy a jalar los objetos que necesito. Acá vemos que la entrada es solamente de n. Estoy fijándome en el diagrama de flujo. Necesito preparar una entrada. Y las salidas son muchos elementos, ¿sí? Son todos estos que están aquí. Entonces la única forma de mostrar muchos elementos, miren, mostrar y dentro de un mientras, eso significa que hay muchas salidas, no es solamente una cajita, son varias. Entonces necesito preparar una entrada y muchas salidas, ¿ya? Voy al formulario y voy a jalarme primero un label, ¿ya? Esto está en orden alfabético, ¿sí? Label por acá, voy a jalar un text box, ¿sí? Al ladito, ahí está. Entonces esto es para la entrada. En el label, en la propiedad text, ahí tiene al ladito la propiedad text, ahí vamos a escribir, pongámosle número, ¿sí? Todavía es un número nada más para nosotros, número, ¿ya? Ahí está el label. En la caja de texto lo voy a dejar en blanco ahora, ¿sí? Es muy chiquito, porque dice leer N nada más. ¿Qué más tenemos? Muchas salidas, ahí está la preocupación. ¿Cómo voy a mostrar muchas salidas? Lo ideal sería que estén igual con su computadora, ¿no? Me están preguntando si hay que hacerlo. Lo ideal sería que estén a la vez, porque yo estoy explicando la teoría, ¿ya? Siempre que haga las prácticas, lo ideal es que tengan a la mano visual. Si no, hay que hacerlo después, ¿ok? Vamos a ver. El otro elemento se llama Data Grid View. Si no lo veo, como ven acá no está, ¿sí? Porque no es un componente común, lo van a encontrar en estas datos, ¿sí? En datos, aquí, y aquí está, Data Grid View, ahí lo van a encontrar. Y si tienen la lupa, como está acá arriba, escriben Data, y va a ir mostrándoles dónde se encuentra el Data Grid View. Entonces, ese lo jalan igual al formulario, ¿vieron? Es un poquito más grande. Ustedes, por favor, le ponen como si fuera muy delgado, una filita, porque el Data Grid View tiene muchas filas, y bueno, lo más largo posible que pueda, por ahora. ¿Ya? Ahí está. Este tiene un nombre especial, sí, es un poquito largo, y si yo lo marco, en el lado derecho dice Data Grid View 1, ese es su nombre, ¿ya? Lo vamos a dejar como está. Y antes que nos bote esta sesión que ha quedado cortada, vamos a jalar un botón más, y entre que volvemos en 5 minutos, en 2 minutos, porque voy a tratar de reconectar rápido, lo continuamos, ¿sí? Jalan un botón, por favor, y a este botón le ponen de nombre generar, le vamos a poner ese nombre, generar, en su propiedad text, ¿no? Generar. Entonces, quiero que el formulario en pantalla quede así, ¿ya? Lo vamos a cortar ahorita la conexión para que nos dé una nueva sesión para concluir. Entonces, tenemos en pantalla un label, un text box, el Data Grid View y el botón generar. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Entonces hago un corte y enseguida vuelvo. No se van a ir muy lejos. ¿Ok? Tenemos en pantalla el label, el Data Grid View y el botón generar. Con esto tenemos hecho lo que habíamos hecho hasta la clase anterior. Ahora tenemos que hablar de código. Necesitamos un poquito de ayuda de la teoría. Entonces acá habíamos quedado con esto. ¿Sí? Entonces estamos dentro del código fuente. ¿No? Entonces podemos empezar ahora con el primer componente importante, ¿sí? Acá está en el título, dice definición de variable. Esto tiene que estar en nuestro apunte. Definición de variable. ¿Listo? Las variables en Visual se definen, miren, debajo del sub. Acá están mostrando, por ejemplo, aquí tiene un private sub. Debajo de él yo voy a poner tip.
Debajo del private sub vamos a poner dim y a continuación las variables que vamos a necesitar con la definición de su tipo. En este caso está diciendo dim c as integer. Eso está diciendo que la variable c va a ser de tipo entero. Entonces ahora tenemos que anotarnos cuáles son los tipos de variables que vamos a encontrar. Acá les he hecho un resumen, ¿ok? Vamos a ir por los básicos. Entero, integer, ¿sí? Lo que hay que anotar en el apunte es eso. Entero, integer. Otro, entero largo. Es como un entero que aguanta números más grandes, ¿no? Aquí dice el integer aguanta 2 bytes apenas, pero el entero largo 4 bytes. Esto tiene que ver con el tamaño de número entero que puedes representar con estas cantidades. Entonces, lo normal es que usemos integer, pero también puedes utilizar long, que es un poquito, es un entero largo, básicamente un entero, pero mucho, que con capacidad de albergar números mucho más grandes, ¿ya? Entonces, normalmente integer, pero deberían estar en el apunte los dos. Entero, integer. Entero largo, long. El otro, doble, ¿sí? El doble es el famoso real. Acá, bueno, no lo puse, pero es el real, ¿sí? Entonces, por favor, acá pónganle real, doble. Y este ya permite el decimal, ¿no es cierto? La cadena de caracteres para guardar nombres de personas, etcétera, con string. Y con eso ya tenemos 3 tipos de variables que normalmente utilizamos en algoritmia. El integer, el doble y el string. ¿Ya? Eso tiene que estar en nuestra memoria porque cuando necesitemos tenemos que definir. Entonces, algo que hay que notar es que las variables pueden ser declaradas, dice, de manera local o de manera global. En esta parte, por favor, acá donde está el subtítulo, donde dice para declarar variables usar dim, acá he definido los dos. Fíjense, dentro del sub dice dim. Si yo uso dim dentro de un sub o de un proceso, estoy diciendo que la variable que está acá declarada o definida va a tener validez solamente dentro del sub en sub. Solo es válido en este pedazo, ¿sí? Fuera de él no va a ser válido. Pero si tú definiste dim afuera, ¿sí? Afuera, esto está diciéndole a Visual que las variables tomadas acá, fíjense que hay varias, ¿ya? Son variables globales, ¿sí? Ahora, no están afuera, ¿no? Entonces voy a volver un ratito a Visual para mostrar por qué no están afuera. Si esto es Visual, ¿no? Si esto es Visual Basic, no están afuera porque cuando yo le doy doble clic al botón, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que él me dice private subpodum. Acá estoy dentro del private. Y si pongo dim acá, esa variable va a ser local. Se le llama local. Pero también tengo la opción, miren, de escribir debajo del public class, aquí, ¿sí? También es válido escribir la instrucción dim. Él te lo va a aceptar. Entonces, de esa manera nace lo que se llama variable global. Miren, si yo pongo el dim en esta zona, ¿sí? Si está el dim definido en esa zona, estas variables van a ser globales. Miren, van a ser válidas dentro de cualquier sub que haya abajo. Si defines una variable dentro de un sub, como en este caso, le decimos que esa variable va a valer solamente dentro de este sub o en sub, ¿sí? Solo en ese pedacito es válido, ¿ok? Pero este otro dim es válido en todos los sitios, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, normalmente acá arriba tratamos de evitar usar variables y lo hacemos solamente en el private sub, ¿ok? Dentro del sub nada más. Volvemos al PowerPoint. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros podemos definir variables que tienen un ámbito global, que es debajo de la clase, si quieres verlo así, o un ámbito local, que es dentro del sub. ¿Ok? Tercer elemento importante. Hasta ahora hemos visto un poquito lo que es un sub, con su en sub. Hemos visto un poquito de la variable, ¿sí? Que las variables se definen con dim. Ahora es un repaso acá de los operadores que podemos utilizar en Visual. Este cuadrito está resumiendo los operadores. Miren, son lo mismo que utilizamos en diagramas de flujo, ¿ya?
De repente, ahora sí hay que enfatizar la división entera con la barra de división y la división real con la división real con la barra de división normal que habíamos hecho y la división entera con la barra al revés, ¿sí? Esta está en el sentido inverso. Le llamamos slash o barra inversa a este símbolo, ¿sí? Tenemos también la potencia con este símbolo, este piquito que está acá, y bueno, en el teclado el piquito sale con Alt 92, ¿sí? Lo vamos a ver más un momento. El mod, la palabra mod que indica el modulado o el residuo de la división, ¿cierto? Entonces, los operadores que habíamos visto, pues son los mismos. Acá estamos viendo un poquito de los operadores aritméticos que habíamos visto en diagramas de flujo, ¿ya? Los operadores de comparación también son los mismos, ¿ya? No hay diferencia, se van a ocupar igual. Los operadores booleanos, el AND, OR y NOT, ¿sí? Que habíamos visto en diagramas de flujo, también van a conservar lo mismo, ¿sí? El mismo concepto y el mismo símbolo. Hay que escribir AND, hay que escribir NOT o OR, dependiendo de cuál de los operadores se necesita, ¿ya? Por eso en esta parte casi no hay nada que anotar, excepto de repente el tema del mod, esclarecer que se tiene que escribir. Él no tiene un símbolo de como el más, el menos, ¿sí? Hay que escribir un mod, ¿ok? Y bueno, ahora pues vamos a esclarecer mejor lo que es el concepto del sub. El sub y end sub es principio y final de proceso. El sub necesita un nombre para definir. Acuérdense que ahí decía button 1 clic, entonces el nombre del proceso era botón clic. Quiere decir cuando haga el usuario clic en el botón, ¿no? Adentro del sub nosotros inscribimos instrucciones de visual, o básicamente el cuerpo que teníamos en el diagrama de flujo, todo lo que estaba entre inicio y fin del diagrama de flujo se va a escribir en un sub para nosotros. ¿Listo? Hay algunas variaciones de los procesos, acá solo lo voy a referenciar porque casi nunca usamos de esta forma nosotros en algoritmia básica, ¿ya? Los procesos pueden recibir en el paréntesis que acá estaba vacío, normalmente datos de entrada en forma de variable. Aquí está diciendo que la variable dato 1, as del tipo, ¿no? Que le indiquemos, va a entrar como un dato de entrada al proceso, ¿ya? Entonces, a veces a los procesos pueden recibir datos de entrada, ¿ya? Y se los puede poner o se los puede esclarecer en el paréntesis, ¿listo? ¿Cómo se llama un proceso? Nosotros normalmente no los llamamos porque definimos un solo proceso en el diagrama, en el proyecto que hacemos. Pero si hay necesidad de usar un proceso y se lo ha definido, hay que utilizar la instrucción call, ¿sí? CAL, aquí está con error, ¿no? Hay que separar esto, ¿sí? Call. La instrucción call va a llamar a los procesos por su nombre. Por ejemplo, si acá tenés definido un proceso, ¿sí? Que se llama nombre procedimiento, ¿sí? Ahí está un subnombre procedimiento, tú lo vas a llamar con la instrucción call, ¿sí? Call, espacio, nombre de procedimiento, ¿ya? Y si el proceso tuviera parámetros, también lo vas a llamar con call, nombre de procedimiento, y entre paréntesis vas a poner los datos de entrada que quieres mandar al proceso. Esta parte las vamos a esclarecer mejor en un ejemplo puntual, ¿no? Pero lo que tiene que quedar en memoria para nosotros es básicamente esto. Los procesos se definen con en sub 1 y los procesos son llamados con la instrucción call, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar en memoria, solo esos dos elementos. Con eso vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, con eso ya tenemos casi definido a lo que es un proceso. Muy similar al proceso, hay otro elemento llamado función, que yo trato de evitar el uso de la función para no confundir. Pero si ustedes saben usarlo, no hay ningún problema en que lo ocupen. ¿Ya? La función es idéntico a un proceso, por si acaso. Pero vamos a ver sus diferencias. Primero, se lo define con la palabra function, ¿sí? Y se lo finaliza con la palabra en function, ¿no? Ahí está la primera variación. El otro se definía con sub y terminaba con en sub.
Este se lo define con function y termina con end function. Esa es una diferencia. Segunda diferencia, la función tiene que tener esta instrucción antes de terminar. Miren, antes del end function tiene que decir return. Return es una instrucción que debe ir para indicarle que va a retornar un valor. Miren, aquí dicen return valor. O sea, la función es un proceso que retorna un dato o valor. ¿Y qué es ese dato que retorna? Seguramente la función fue hecha para calcular algo, ¿sí? Normalmente está hecha para eso. Algo tuvo que calcular. Y ese resultado lo tiene que devolver. ¿Cómo lo va a devolver? Con la instrucción return valor. ¿Listo? La otra diferencia que tiene la función con un proceso es, miren, en la parte superior dice function, nombre de la función, ¿sí? Tiene un nombre, y luego debe ir la palabra as y el tipo de dato que va a retornar, ¿sí? Entonces, hay 4 diferencias puntuales. Function, 1. El as, que debe estar escrito también en el encabezado, 2. El return, 3. Y que termina con en function, 4. ¿Sí? Entonces, se parece mucho porque tienen la misma definición, pero en apariencia la función es un proceso que retorna un valor que se calculó. ¿Ok? Entonces, eso estoy explicando por acá. Acá estamos más o menos ya definiendo de manera general la función. Miren, función tiene algún nombre, puedes definirle con su as y un tipo de valor, ¿sí? O valor que va a retornar. Aquí tipo de dato indica qué tipo de valor va a retornar la función. Si, por ejemplo, aquí voy a retornar un entero, ¿sí? En return valor es un tipo entero, aquí tendría que decir integer, ¿sí? Si el valor retornado es una cadena, por ejemplo, si aquí se calculó algo en cadena, aquí cuando diga función, nombre de la función, as, y aquí tendría que poner string, ¿cierto? Porque si el valor es cadena, este tiene que decir string. Entonces, esa es la forma de definir las funciones, ¿no? Y esta, que está con negrita, a diferencia de la que está con azul, que es la más común, está también recibiendo datos de entrada entre los paréntesis, ¿sí? Bueno, lo mismo que en el sub, normalmente nosotros trabajamos como esto, que está aquí sin parámetros en el paréntesis vacío, ¿ya? Vamos con lo último. Listo, con esto ya tengo harta teoría, ¿ya? Recapitulando un poquito lo que hemos visto. Número 1, hemos visto que las variables se definen con dim. Y las variables pueden ser integer, double y string. Número 2, hemos visto la definición de los operadores. No había nada que anotar en operadores porque son parecidos a los que teníamos en diagramas de flujo, ¿sí? Excepto el tema del mod, que hay que escribir mod también, ¿ya? Tercero, la definición de un proceso o una función, ¿sí? En lo que es tema proceso, me gustaría que quede en memoria suya esta parte de acá, ¿sí? Sub en sub. Eso es para definir un proceso, ¿ya? ¿Cómo llamar al proceso? Hay que utilizar la instrucción call, CAL, que también significa llamar, ¿sí? Y finalmente, tiene que quedar en su memoria la definición de una función simple, como esta que está acá, función, sin nombre de función, as, tipo de dato, ¿ya? Estos 4 elementos tienen que quedar en la memoria el día de hoy, porque ahora toca saltar a lo que ya habíamos estado trabajando anteriormente, que son las estructuras algorítmicas, y con eso vamos a terminar, ¿ya? Las estructuras algorítmicas de Visual no son muchas, ¿no? Entonces, ¿recuerdan al if then else? Aquí está el dibujito, se los puse, if then else, ¿ya? El if then else básicamente es esto, en gráfica. Si lo voy a traducir a Visual, miren, if, ¿sí? If, hay que escribir la palabra if, que significa sí, ¿ya? Y aquí dice preposición, ¿sí? Hay un errorcito por ahí, preposición. Y aquí nosotros le vamos a indicar la preposición o la pregunta. ¿Se acuerdan que aquí va una pregunta o comparación? Pues eso es lo que debo escribir también en el Visual Basic al traducirlo. Aquí puse una pregunta, acá lo copio esa pregunta.
Luego la palabra then. En este ejemplo, lo que está con negrita son instrucciones que sí o sí hay que escribirlas en inglés, ¿ya? Entonces, por eso le llamamos a este de acá, if, then, else, and if, ¿ok? Entonces, ¿qué va dentro del if? Lo que está en el lado de verdad, ¿sí? El if debe meterse acá adentro, todo lo que yo puse en el lado de verdad. Acá está la lista de instrucciones, las copio acá, ¿sí? ¿Qué va a ir debajo de else? Lo que pusiste en el falso del sí condicional, que puse una lista de instrucciones, se las copia también aquí abajo de else, ¿ok? ¿Qué debe quedar en la memoria? Dentro del if then, escribo el lado de verdad. Dentro del else, escribo el lado de falso. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenés el if, then, else, and if lleno. Otro caso que puedes tener es la estructura if, como estamos viendo acá en el rombito. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Bueno, acá tenés lado de verdad. Tienes instrucciones por el lado de verdad, pero en el lado de falso no hay nada. Está vacío. ¿Cómo lo traduzco? Aquí está el caso 2. Un if, then, and if. ¿Sí? If, then, and if. No tiene else, porque el else está vacío. ¿Qué escribo dentro del if, then? Las instrucciones que estaban en el lado de verdad. Aquí está, ¿cierto? Las tengo que copiar para este lado. Bueno, en este caso, esto es otra cosa que hay que tener en el apunte. Tienen que tener al if y su traducción a Visual Basic para que las vayan aprendiendo de memoria, ¿ok? Vamos con el segundo. Este de aquí es el para, un poquito, bueno, un poquito distinto a lo que habíamos visto, pero lo he tratado de dibujar lo mejor posible acá. El para, por favor, lo único que quiero que ahora veamos es cómo lo vamos a traducir a Visual. Lo he hecho a este lado, miren. Para en español, for en inglés, ¿sí? For. Ahí está el for. Aquí viene la variable que controlaba el ciclo, ¿sí? BC igual a BI, dice, miren, escribo lo mismo, BC igual a BI. Luego decíamos hasta, ¿verdad? En español, hasta en inglés es to, TO, ¿sí? Y luego BF, el valor final que tenía, ¿sí? Aquí está, BF. Luego venía una lista de instrucciones adentro, miren, estas instrucciones que están adentro del para, se las llevaba aquí debajo del for, ¿ok? Ahí están. Y luego tenemos acá, ¿te acordás? Un círculo donde decía y más, ¿no? Nosotros lo hacíamos así, pero este le indica final del para, porque cuando el para deja de repetir, acuérdense, volvía hasta que en algún momento terminaba, salía del para y continuaba para abajo. Nosotros indicamos la finalización del para con esta instrucción next. Next, y si quieres, aunque puede, esto es opcional, ¿sí? Solamente next y se acaba, está bien, ahí lo puedes dejar. Pero también puedes poner next, espacio, la variable que controla el para. Aquí la variable que está controlando el para es VC, por eso aquí puso next VC. Si hubiera sido I, la variable que controlaba este for, y hubiera puesto aquí next, espacio, I, ¿ok? Aunque este es opcional. Entonces, aquí está, miren, for, el encabezado que está aquí. Next, el final del para, ¿sí? Yo sé que next significa próximo, ¿cierto? Traducido al español. Es porque dice próximo, 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 hasta que termina, ¿sí? Es por eso que le pusieron next. Acá vemos un ejemplo ya hecho con números, ¿no? Dice, para i igual 1 hasta 20, ¿sí? Eso era lo que escribíamos, más o menos parecido a lo que hacíamos nosotros. Para i igual 1 hasta 20. ¿Qué voy a escribir en código? For i igual 1 to 20, ¿cierto? Aquí había una sola instrucción, c igual a c más i por 2, dice. Lo copio, c igual a c más i por 2, ¿sí? Lo copio exacto igual. Y luego acá tengo el pequeño círculo que indicaba y más. Ahora aquí yo voy a poner next, next y, ¿sí? Entonces de esa forma estoy traduciendo el para, ¿no? Por favor, esto tienen que tenerlo para la siguiente clase en su resumen, ¿ya? Necesito que tengan en su resumen cómo definir la variable y sus tipos. 2, cómo definir a los operadores para que los recuerden. Si los recuerdan todos, pues no apuntan nada ahí, ¿no? 3,
la traducción de las estructuras algorítmicas. Primero tienen que ver cómo se traduce un sí condicional. Ahorita estamos viendo cómo se traduce un for. Están viendo que yo miro el diagrama de flujo y lo estoy traduciendo. Pero estoy utilizando las mismas palabras o instrucciones. Miren, for, to, next, next. ¿Sí? Entonces, eso es repetitivo, ¿ya? Pero necesito que ustedes se los vayan aprendiendo. Esta otra, no me salió muy bien el gráfico, pero por favor, es un sí condicional, ¿sí? Es un sí que repite por verdadero, perdón, es un mientras, ¿sí? Un mientras. Aquí le pusimos sí, pero en realidad debería decir B de verdadero, yo sé, es un mientras, ¿sí? Mientras sea verdad, repite, repite. Cuando la condición ya es falsa, se va por no o falso y termina la repetición. ¿Cómo voy a traducir un sí condicional, o mientras, perdón, cómo lo vamos a hacer? Con la instrucción while, ¿sí? While en inglés. Entonces, el while es cuando tú miras esto. Miraste el rombo con el verdadero que vuelve y vuelve, entonces tú dices, este es un while, ¿cierto? Un while, la condición que tenías aquí metida en el rombo, la copias acá donde está con amarillo. Se copia exactamente igual a como estaba en el diagrama de flujo. ¿Qué hay dentro del while? Aquí dice acciones, ¿no? Todas esas acciones que tenías dentro del mientras, las copias aquí una por una, ¿sí? Una por una, hasta terminar. Luego, cuando ya copies todas las acciones, tienes que finalizar el while con la palabra end while, que es cuando se va por falso y el algoritmo continúa para abajo. Esa es la traducción de un mientras. Entonces, ¿qué palabras reservadas? While and while, ¿cierto? Acá hay un ejemplo muy puntual. Acá hay un while, ¿sí? Se tradujo un while, donde x menor o igual que 2 era la condición que iba en el rombo. Y adentro del rombo, ¿sí? En acciones, había dos instrucciones que acá se copiaron. No importa mucho qué están haciendo estas acciones, pero eran dos. Luego, mientras la condición ya no fue verdadera y terminó por no, entonces se le puso en while, ¿cierto? Entonces, una estructura como el mientras, uno la debe detectar para poder traducir. Fíjense que acá uno mirara esto y dijera, no, este es un sí condicional, porque pues la persona que lo dibujó le puso sí aquí y aquí no. No, no es un sí condicional y me puedo dar cuenta muy fácil, porque acá cuando yo sigo el sí, dice la flecha, miren, la flecha está volviendo atrás. Esa es la diferencia con un sí condicional. El mientras, su flecha vuelve atrás, ¿cierto? Entonces, si la flecha vuelve atrás, tú ya sabes que es un while, ya sabes que es un mientras, ¿no? Por favor, aquí vamos a hacer algunos ejercicios la siguiente clase para que los distingan. No podemos confundir estas dos cosas, ¿ok? Y con eso les comento que ya tenemos listo. Con esas tres ya están listos para programar en Visual. Sin embargo, acá en el instructivo también está mostrando cómo traducir la tercera forma de hacer un mientras, una repetición, ¿sí? Habíamos visto que podemos repetir con el para, con el mientras, y este es el otro, el repetir hasta que, cuando la condición está abajo, ¿no? Este significa repetir hasta que la condición sea verdadera, ¿no? Esa es la forma de leer, ¿sí? Repetir hasta que la condición sea verdadera, porque repite por falso esta, ¿sí? No me gusta usarla mucho porque la paran confundiendo, pero si alguien sabe usar la estructura, no hay problema en que lo haga, ¿ya? Es como un mientras al revés, porque repite por falso este, ¿sí? No hay cómo confundir tampoco con un sí condicional, porque miren, por falso está volviendo la flecha atrás a repetir, ¿sí? Por falso, ¿no? Entonces no hay forma de confundir. Acá, ¿cómo se lo traduce? Cuando voy a empezar la repetición, escribo la instrucción do, ¿sí? Aquí dice do. Luego copio las instrucciones que hay adentro, ¿sí? Aquí donde dice bloque debe haber muchas instrucciones, las copio, ¿sí? Y luego donde está el rombo, escribo loop until, ¿sí? Loop until. Y copio la condición que estaba escrita dentro del rombo, ¿sí? Y con eso se acaba la traducción, ¿ok? Entonces, do cuando inicia repetición y loop until cuando finaliza la repetición. ¿Ok? Aquí está la condición.
Y con eso ya hemos traducido un repetir hasta que. Aquí está el ejemplo, miren, dice do, aquí habían dos instrucciones adentro, loop until, repetir hasta que x sea igual a 3. O sea, cuando sea verdadero que x sea igual a 3, va a finalizar la repetición, ¿ya? Sé que por ahora se ve mucha teoría, pero se acabó. Se acabó la teoría. Esto hay que llevar, ¿se acuerdan que les dije? Van a dibujar van a hacerse un resumen de las estructuras algorítmicas, ¿ya? Ahora yo necesito que se hagan el resumen de traducir Visual Basic. ¿Qué tiene que tener ese resumen? Bueno, y lo de hoy puntualmente, voy a volverlo a repetir. Tiene que tener, a ver, vamos a anotarlo. Porque a veces me escuchan mejor cuando anoto, ¿sí? ¿Qué tiene que tener lo de hoy? En su apunte, o sea, ustedes van a tener este material de las diapositivas otra vez disponibles, pero su apunte debe observar, número 1, primero, definir variables, ¿sí? Tienen que hacer el resumen de las variables con DIN, ¿ya? Número 2, debe tener el tema de el proceso y función. Un resumen de cómo se define un proceso y una función. Estoy hablando del sub y estoy hablando de el function, ¿sí? Más vamos a usar el sub, pero hay que tenerlo en la ayuda a memoria, ¿ya? ¿Qué más vimos? ¿Alguien me ayuda? Operadores, ¿no? Operadores. Sí, los operadores. ¿Qué operadores? Aritméticos, ¿no? De comparación y lógicos. Alguien me va a decir, ¿está repitiendo lo mismo de diagramas de flujo? Sí, pero ahora traducido a visual, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, ¿qué más hemos visto? Estructuras algorítmicas. Pueden hacerse el dibujito y al lado cómo traducir. El sí condicional, ¿no? Hay que saber cómo traducirlo. ¿Qué más? El mientras, ¿no? Y el para, mínimamente esas estructuras algorítmicas. El repetir hasta que también le pueden aumentar para que lo tengan completo, ¿sí? También la pueden tener. Ese resumen, miren, yo creo que no es más de una plana, ¿sí? Entonces, otra vez la siguiente clase los necesito con esa hoja de resumen, porque con eso ustedes van a ir memorizando, incluso va a haber un momento que ya no la van a usar la hojita, ¿sí? Entonces la clase de hoy se puede resumir a esa hojita, porque este es en realidad el corazón de lo que hemos visto hoy, ¿ya? El sábado a las 7 me preparo, los contacto en el WhatsApp, necesito que tengan a mano su ayuda a memoria, ¿ya? Si pudieron hacer esto en el visual está bien, si no, voy a empezar con esto mientras los que lleguen tarde se van acomodando, cosa de que el día sábado vamos a llegar, tener el formulario listo y doble clic al formulario y vamos a empezar a traducir el diagrama de flujo a esta parte, ¿ya? Como que empieza la parte menos aburrida, ¿cierto? Porque ya vamos a hacer cosas en vivo, ¿ya? Necesito, por favor, entonces, que nos despidamos. No sé si hay alguna pregunta antes. ¿Sí? Mira, una pregunta más. Ya. Este programa que hemos, nuevo que hemos creado, ¿lo dejamos ahí? ¿Lo guardamos o lo Lo eliminamos? puedes grabar muy bien, observación muy buena. Yo debí grabar hace mucho. Siempre la regla va a ser grabar, pues ni bien cree algo. Sí, ahorita tenía mucho escrito y se pudo colgar la máquina y perderlo todo. Grábenlo, por favor, como todo, ¿sí? Archivo, guardar todo, ¿no? Entonces, miren, él grabó mi última vez donde grabé, ¿sí? Dice Lab 1, lo puedo seguir grabando en Lab 1, porque fíjense, él va a crear una carpeta independiente ahí dentro, ¿ya? El nombre ya lo habíamos puesto. Entonces, guardar todo donde está, fíjense dónde lo está haciendo, guardamos, ¿ya? Y quedó de prueba, ¿sí? Quedó de prueba. Entonces, la siguiente clase vuelvo a empezar con esto mismo
¿no? Podemos abrir esto que está hecho o podemos volver a hacer uno nuevo, ya depende, ¿ya? Ok, entonces, la siguiente, ¿alguna preguntita más antes que se corte? Ok, muy bien, jóvenes, no se desanimen porque esto ya se acabó de difícil, ¿ya? Un día sábado lo vamos a ver mucho más fácil. Entonces, nos vemos todos a las 7. Que pasen buena semana, ¿no? Nos vemos. Hasta luego, chicos. Bueno, gracias.